Bienvenidos todos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio vamos conversando, ¿cierto?, siempre de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo nos ponen aprietos, ¿cierto?, y vamos aprendiendo de estas experiencias. Y hoy día el viaje lo vamos a compartir con Diana Rodríguez, que nos acompaña, está aquí en Chile, pero es colombiana, ¿cierto? Lleva varios años acá en Chile y vamos a conversar de las decisiones que toman las empresas respecto a las eficiencias en los equipos de proyectos, por ejemplo, y de cómo estas decisiones influyen en el valor que entregan finalmente los proyectos. Les cuento un poco más de Diana. Diana tiene más de 15 años de experiencia trabajando como PMO y Scrum Master, tanto en Colombia como Chile, en proyectos tecnológicos del sector bancario en su mayoría. También tiene experiencia, ¿cierto?, en roles técnicos y estratégicos, desde hacer las pruebas y ver la calidad del desarrollo de software, hasta el liderazgo ágil, ¿cierto?, en equipos que trabajan en entornos ágiles. Y además, como un dato adicional, Diana también emprendió con una tienda para mascotas y peluquería en Colombia. Bienvenida, Diana, ¿cómo estáis? Hola Lucía, gracias por la invitación. Muy bien, contenta de estar aquí contigo en este podcast para compartir pues de nuestras experiencias y así también pues ponernos a veces en los zapatos también de los demás que pasan también por estas vivencias y comparten como nuestras pasiones profesionales y personales. Así es. La idea es compartir las experiencias también para que otras personas puedan de repente inspirarse, aprender, no sentirse solas, ¿cierto? Saber que hay otros que les ha pasado alguna experiencia similar, que no son los únicos, ¿cierto? En que los proyectos no salen como uno los tiene planeados. Exacto. Sí. Diana, me gustaría preguntarte primero que todo, porque tú has trabajado en los dos lados, en el lado oscuro y en el lado luminoso, ¿cierto?, de los proyectos, tanto en proyectos con metodología tradicional como ágiles. Entonces, ¿cómo ha sido tu evolución entre lo tradicional a lo ágil? Porque últimamente has estado mucho más involucrada en proyectos en entornos ágiles. Sí, bueno, como tú lo comentas, he trabajado en los dos frentes. Para cualquiera de los dos implica un reto gigante como personas, liderando equipos o desde cualquier rol que se desempeñe, genera un reto importante porque requiere una constancia y también el trato y la comunicación entre las personas, que es lo que más cuesta, ¿no? Lo difícil de comunicarnos dentro de los proyectos. En efecto, inicialmente trabajé en proyectos tradicionales que eran puro cascada, donde el gobierno era un gobierno muy rígido, inclusive los artefactos eran primero al cumplimiento del valor y te auditaban era que en efecto tuvieras las actas de los comités, que tuvieras bien hecho el proyecto, pero si estabas atrasado o no, pues claro, en los comités había incomodidad porque el semáforo tornaba rojo sangre, pero como que decía salimos a producción con el informe X, pero realmente eso le daba valor al cliente, le daba valor al usuario. Bueno, con todo ese trabajo que era un trabajo súper exigente, porque si recordamos la mayoría de los gestores de proyectos o todos los que trabajaron asociados a proyectos, después de tanta reunión todo el día, realmente se sentaban a trabajar y a llenar artefactos todo el tiempo, a mandar la reunión de la reunión de la reunión, porque también pues por el gobierno había N.000 comités por cumplir. Y a veces eso era lo que era un obstáculo también para que los que hacían las cosas posibles no pudieran avanzar. Pasando como este tema de la agilidad, bueno, desde Colombia tuve la oportunidad de tener ya un poco de transición o de la base de lo que se venía con la agilidad. Estaba atravesando por un desafío laboral que es la venta y la migración entre bancos, que no es nada menor, que genera un nivel de incertidumbre gigante, pero un nivel de quién sabe más, quién sabe qué, dos culturas diferentes uniéndose.
Y bueno, lograr la empatía entre equipos es bastante complejo. Y de sin ahí duda. tuve la buena experiencia de empezar a ver cómo el nuevo banco que se estaba conformando empezó a trabajar en la agilidad, en el cambio del mindset. Ya, Realmente era o es lo más importante dentro de la organización. Esa entidad tenía muy claro lo importante que era cambiar el pensamiento de las personas de arriba hacia abajo. Recuerdo que inclusive en las paredes de las instalaciones estaban pegadas las frases de siempre simple, como el nuevo pensamiento que se estaba buscando, mientras que en paralelo con toda esta migración se iban creando escuados, células ágiles ya más afines entre los dos equipos para lograr el cambio. A su vez seguía funcionando con proyectos tradicionales, se hacía el piloto con un proyecto que era con agilidad, pero era grande también. Entonces, ahí, bueno, vino toda la certificación como Scrum, que fue como lo primero, y trabajábamos, a pesar de que era una PMO o un área que gobernaba todos los proyectos de tecnología, queríamos empezar a buscar realmente lo que era el buscar la capacidad realmente de los equipos, hacer entender que los equipos eran finitos, pero dentro de un lenguaje tipo cascada es muy complejo que un usuario o cliente entienda que la capacidad es finita y que dentro de esa capacidad finita también los sistemas se cruzan, porque en ese momento no creábamos o no desarrollábamos sistemas que fueran independientes y que se pudiera tener como una autonomía dentro del equipo para desarrollar y liberar con valor. Entonces, bueno, fue una etapa de mucho trabajo, fue una etapa difícil porque era la situación de cambiar de lo que era tradicional, empezar a tratar de llevarlo a un modelo ágil, donde pues el cambio de mindset era relevante. Bueno, después de eso tuve por situaciones personales, me vine para Chile. He tenido la oportunidad de trabajar en 2 entidades bancarias también, pero aquí sí he trabajado y practicado full el tema de la agilidad. En uno de ellos trabajé en el framework de Scrum. Muy, muy agradable en términos que la cercanía del equipo, ya el valor se hacía era para generar el valor, el entregable. Ya el cambio era, no voy a entregar que el reporte se te vea más bonito, sino que realmente lo que estoy haciendo para el cliente, el usuario, el stakeholder, realmente está dando un valor, porque va a disminuir tiempos, va a generar ahí una eficiencia. Hablando de eficiencias, ahí va a generar una eficiencia, porque nuestros usuarios ya no van a tener que gastar horas generando un informe. Yo estoy siendo parte de la colaboración para que las cosas pasen. Sí. Ahí estuvimos trabajando durante un año una célula nueva, donde tuvimos la oportunidad de tener un coaching, porque estábamos empezando a trabajar con agilidad. En esta entidad no se había trabajado con agilidad. Entonces también fue una curva agradable porque todos queríamos adaptarnos y había la voluntad para hacerlo. Entonces fue agradable trabajar con ellos y con el tiempo, bueno, se dio el cambio de cliente y ahí empecé a trabajar también para un equipo ágil, pero ya trabajando con un framework de Kanban, porque trabajábamos, era un programa, no un proyecto. Al trabajar el programa, pues la demanda es súper dinámica, no nos deja encasillarnos en una sola, en un sprint o en un determinado tiempo, no nos lo permite, tenemos que ser capaces de responder en el día a día y a su vez cumplir con el valor. Entiendo. Y ahí Diana, un poco preguntarte, ¿cierto? Cuando hablamos de cumplir con el valor, que a mí lo que más me gusta de la agilidad en el fondo tiene que ver, aparte de la colaboración, tiene que ver con la entrega de valor, concentrarse en el usuario, ser buen tu cliente, como
que creo que hoy día la parte tradicional o el PMI le está dando mucho más valor, o sea, o mucho más peso, para no decir valor, mucho más peso a eso también. Pero el valor se ve afectado cuando hoy día los equipos, ¿cierto?, se ven con reducciones, que es una situación que está pasando hace un buen tiempo ya, independiente si son equipos con agilidad o con metodología tradicional. No quiero entrar en esa discusión de si la agilidad ha muerto o no, pero en el fondo el valor de los proyectos se ve afectado cuando te reducen el equipo, es como que tienes que hacer más con menos, de alguna manera. ¿Qué es lo que te ha tocado ver a ti, cierto, como principales desafíos cuando los equipos se han visto enfrentados a estas decisiones que vienen de más arriba? ¿Y qué empieza a pasar? ¿Qué les empieza a pasar a los equipos? Bueno, en términos de eficiencia, como lo estás mencionando para los equipos, y yo creo que lo que tú dices no es solo en términos de agilidad, sino es cuando uno ha trabajado varios años en empresas, por ejemplo, en el rubro bancario, cuando escucho el nombre de una consultora, para mí ya huele eficiencia de personal, porque es Hay ciertos como, nombres que sí. sí, uno ya dice, se viene la ola. Pero bueno, vamos al core de la pregunta. Claro, se aplica en eficiencia y siempre se aplica eficiencia, y no es que la eficiencia sea mala. La eficiencia realmente siempre se va a necesitar en camino de buscar mejores resultados o mejores ingresos para la empresa que sea, o inclusive nosotros buscamos eficiencias en nuestra vida para tener un mejor resultado en nuestras cosas. El problema que yo he vivido, evidenciado, es cuando se aplica una eficiencia y realmente tienes vivo un compromiso de valor con tu cliente. ¿Por qué? Porque el plan de sistemas o el plan que se compromete al cliente, realmente a nuestro usuario, a nuestro PO, porque es que hay un usuario que es el usuario interno, pero realmente cuando liberamos a producción le estamos cumpliendo a un usuario cliente de un producto o de un servicio. Entonces, cuando vives esta eficiencia, ¿qué sucede? Afectas el ritmo o la velocidad del equipo, porque tienes uno menos con el que contabas con una capacidad para la planificación que hiciste de pronto dentro de los Q o dentro de los KR para lograr las cosas, y esa capacidad se traslada hacia los que siguen en el camino. Empieza a haber un desgaste del equipo superior al que viene, porque vamos a ser transparentes. Ágil no quiere decir más fácil, ágil no quiere decir menos trabajo, ágil quiere decir constante y siempre retador, o sea... Con una cadencia en el fondo, sí, que estar. Hay que estar con un ritmo constante. Cuando esto pasa, se nota en los equipos que hay como una ruptura en su seguridad psicológica. Porque tanto en el Agile o en el Lean, siempre se centra, es la persona en el centro, la estabilidad y la seguridad psicológica de la persona en el centro. Cuando se dan estas eficiencias y hay que repartir el trabajo dentro de otros y tal vez a veces ni siquiera hay una entrega formal, sino son decisiones súbitas, el aceptar o el tener que redistribuir la carga hace que las personas sientan frustración, o no sé, todo el mundo lo escucha, entonces porque soy bueno me pones más trabajo, me siento como castigado. Claro. Y bueno, igual la presión que puede sentir el equipo porque tiene ojos encima esperando el entregable. Puede haber riesgo también en la pérdida de la calidad, porque por tratar de entregar lo que no tenía planificado o de pronto lo que no me siento abasto de mi cansancio, puedo arriesgar la calidad de lo que estoy haciendo y puedo tener una iteración que todavía no logro liberar a producción, o lo que todos no esperamos, y es que en el paso, la salida a producción, pues no tengamos un final feliz. Adicional a ello,
no hacemos feliz a nuestro usuario, que realmente la agilidad nos dio esa bondad, y es que se quitara esa brecha entre el que era el dueño del producto y tecnología, porque ahí siempre en los tradicionales existía como esa brecha. Es que no me escribiste completo, es que eso no lo decía el documento. Entonces la agilidad rompió esa brecha que había y el PO pasa a ser también parte del equipo y ya a todos nos duele liberar. Entonces realmente se ve deteriorada también la relación con el PO porque pues siente que el equipo no está dando abasto. Igual he consultado, he preguntado a compañeros que he trabajado y le he dicho, bueno, ¿cómo ha sido este trance? Y me dicen, mira, los escalamientos han aumentado. Con la agilidad había una mejor comunicación. Si había que escalar un bloqueante, bueno, se daba por parte del Scrum Master. En el caso de que ya el equipo no lograra resolver el bloqueante, o con el líder técnico en el caso de que no se lograra resolver el bloqueante por parte del equipo, pues que es responsable. Pero cuando ya se caen en la situación de que empieza el envío de correos para escalar, para volver al tema de la burocracia, donde el equipo se siente con el acusete ahí. Entonces, sí, realmente hay una ruptura dentro de la articulación natural que trae el equipo, donde hay esa empatía para trabajar, para comunicar. También se ha evidenciado pérdida tal vez del uso de los artefactos ágiles que llevan una buena costumbre de decir cuánto tengo asignado, en qué parte y quién la tiene, cuánta capacidad tengo, cuánto tengo asignado yo realmente, porque si me pasaron un tema de producción, porque si tengo un tema por sacar, por si me están preguntando algo, se vuelve también un multitasking. Y uno de los deberes del Scrum Master era evitar la distracción en el equipo, bloquear la distracción. En este momento, si no está el escudo, porque realmente ha habido una eficiencia, alta eficiencia de Scrum Master dentro de los equipos, si no hay ese escudo, la gente está haciendo multitasking, tiene la cabeza en todas partes y realmente a veces la comunicación dice, pero no sé de qué punto me está hablando. O le dice, bueno, ya deberíamos estar listos con esta parte para poder liberar al integrarnos. Y si alguno no logró llegar, pues afectó al resto del equipo. Sí. Entonces, bueno, es como de los retos fuertes, he visto eso. También he visto equipos obligados a reducir su tiempo de sprint, de iniciar con 4 semanas y que lo forzaran a bajar a 2 sin haber logrado aún su madurez. Y bueno, vi un descalabro de versionamiento terrible porque, claro, no era lógica la madurez que tenía el equipo versus la exigencia en tiempo para liberar a producción que se tenía. Y pues los ambientes, parte del DevOps, tampoco estaba listo para asumir un tiempo de reducción de sprint. Ajá, entiendo. Eso es como focos que he podido ver fuertes. Importante la seguridad psicológica del equipo. Sí. Es vital. El rol del Scrum Master también es brindar esa seguridad psicológica. El tener la conversación del uno al uno. Porque son mundos diferentes. En el equipo puede estar desde una persona que tiene muchos años de experiencia trabajando en proyectos como personas muy jóvenes, que todos ven el trabajo de una forma distinta, con un interés diferente. Está el senior que prende la cámara y está hablando, y está el joven relajado que no la prende, pero sabemos que está ahí, que inclusive son súper inteligentes, rápidos, pero el preguntar a veces por qué estás así, qué te pasa, por qué bajaste los brazos, por qué no gestionaste esto, y saber qué le pasa a la persona hace también que se sienta valorado dentro de un equipo y que todos seamos como coequiperos dentro del mismo. Hay alguien que lidera, que acompaña,
que no solo gestiona un bloqueante, sino que a veces también mete las manos para apoyar al equipo en procesos. O sea, no es alguien que está mirando desde arriba a ver cómo se mueven las personas. Y bueno, lograr esa madurez de autogestión. Que si somos realistas en la agilidad, llega un punto donde si ese equipo logró una madurez ágil, ya debería soltarlo y tomar un equipo nuevo. Lo entiendo. En este momento, si cada uno se la toma en serio, deberían fluir solos y evitar lo que te estoy diciendo, escalamiento, ruptura del equipo, retrasos, multitasking. Claro. Debería evitarse eso porque el equipo debió haberlo aprendido. Ahora. Claro, pero si te sacan los roles que están encargados como de velar por esa, por ese entorno, ¿no? Como es probable que se empiece a ver en hay ese una sentido. Ruptura. Sí, hay una absolutamente. Ruptura y además en organizaciones grandes, ¿no? También que hay tanto por hacer y presión porque los proyectos son grandes y tienen grandes valores en las inversiones y los compromisos también son gigantes. Y ahí un poco, ¿cómo has visto que cambia el foco de los equipos cuando se reducen las personas, digamos? ¿Qué se empieza a priorizar en ese sentido? Mira, la priorización siempre es la producción, ¿no? La producción, la calidad en la producción siempre va a ser la prioridad. La idea es que la calidad se mantenga para que la producción no sea un constante, sino que fluya bien. La prioridad igual la tiene que establecer el PO y la tiene que negociar con los stakeholders también, porque a todos hay que darle algo. No puedo decirle a un interesado, señor, yo pues ya no lo puedo atender, porque usted pidió, pidió la plata, sí, usted pidió la plata, hizo todo su caso de negocio, entró al comité y le dijeron ok, y ahora no se lo puedo hacer. No, tal vez ahí la relevancia es poderse replantear la estrategia de priorizar bien ese backlog y de alguna forma lograr que dentro de las capacidades que se tiene para cada Q ir comprometiendo la entrega de valor para cada uno de los equipos. Claro, priorizando lo que más va a dar valor para la organización, ya sea en términos de producto, porque tenemos un mercado que está compitiendo afuera, que está esperando ganar en oportunidad, tanto la empresa y el cliente está esperando más beneficios para no perderlo. Y en cuanto a temas también normativos y legales, porque en el caso de no cumplir una norma que vence, también va a haber una pérdida de dinero. Exactamente. Entonces, viendo esos dos focos de ganar valor, ahí es cuando el PO y el equipo tiene que ser estratégicamente abierto y decir qué es lo que le va a dar más valor en este momento a la liberación del software, a la producción y con calidad. De ahí se prioriza ese backlog y se trabaja. Y aún así, si el equipo no da abasto, levantar la mano siempre. Hay liderazgo servicial que se trabajó también hacia los líderes, a pesar de que se apliquen las eficiencias, debió haber un liderazgo servicial porque han sido años trabajando en ello. Y de ahí se buscará alguna estrategia, porque si va a haber una sanción porque no cumplimos una ley, nos va a tocarle a todos el bolsillo. Si no voy a salir a tiempo al mercado con un producto nuevo, no va a haber más plática dentro de la organización. Y lo que tenemos que concientizarnos todos es que realmente el que pone la plata en el bolsillo no es tal vez la empresa para la que yo trabajo, sino es realmente el cliente, el que compra el producto, él es el que pone la platica en nuestros bolsillos. Entonces, con esa sensibilidad hay que priorizar ese backlog. Sí. Sí, es el cliente, siempre pensar en el cliente. Realmente la economía se mueve con plata. Y el valor, la eficiencia, el valor, el ingreso, el ahorro está dado por nuestros clientes.
Sí. Oye, Diana, hay una pregunta porque em, el valor, ¿cierto? Se pone en juego cuando hay eficiencias de personal, digámoslo derechamente, y siempre se encuentran, a mí también me ha tocado ver eficiencias que vienen externas a lo que no tiene nada que ver con el proyecto ni nada, son decisiones de más arriba, y de repente, claro, hay requerimientos regulatorios que el valor en el fondo no se puede transar porque tienes una fecha que cumplir y hay una multa, qué sé yo, como no es solo no salir con un producto Mm. al mercado, sino también con cumplir cierta normativa. Entonces, como cuando tienes menos recursos, como has logrado encontrar alguna forma de proteger ese valor, entendiendo que el valor puede ser salir en una fecha, o ¿qué, qué te ha tocado ver ahí en ese sentido? Bueno, se aumentan, puede ser las horas de trabajo, porque pues usualmente los equipos en los proyectos son equipos responsables, comprometidos. Se aumentan las horas de trabajo de las personas, tratando de llegar, porque igual, claro, la pasión que se siente por lo que se hace nos inspira a dar un plus adicional. Afortunada o desafortunadamente, si trabajas desde casa, entonces dice, pero pues no se ha ido, porque ahí Claro, está, eso pasa. podemos quedarnos trabajando más tarde. Pero la realidad de las personas es que hay otro trabajo que también es importante y es la vida personal, ¿no? Así es. Entonces pueden empezar a sufrir algunas coyunturas de forma personal que, aunque no se quieren transparentar en el trabajo, porque profesionalmente, bueno, se necesita una cosa para la otra, pero se empieza a notar en el ánimo, en el desgaste, como en la fortaleza de animarse a hacer las cosas, en dejar de prescindir de pronto tal vez en reuniones que eran muy importantes, como de pronto hacer una retrospectiva y decir cómo vamos, qué nos está pasando, lo hicimos bien, lo hacemos mal, o cumplimos y ya cumplimos. Se ve ese desgaste o la persona realmente que nunca da abasto, que se necesita y que puede tener algo centralizado, algún tipo de conocimiento o apalancamiento. Siempre pasa en las empresas, no debería ser así, pero No, siempre pero pasa pasa. en las empresas que hay alguien que tiene el know-how, ahí lo tiene. Entonces, si tengo una persona que hace parte, que es palanca para muchas cosas, y esa persona tiene tanto desbordamiento laboral, empieza a ser un bloqueante para el trabajo, el desempeño de los equipos. Adicional a ello, si de pronto tiene un liderazgo poco empático, donde te exige simplemente la liberación, sea como sea, al precio que sea, el costo que sea, también el equipo se va a sentir como ofendido o maltratado, porque hay equipos muy buenos, muy buenos, que no solo, o sea, claramente hay que saber dar y recibir retroalimentación, pero también hay que saber cómo me acerco al equipo para no desintegrarlo, porque si me está dando valor no lo puedo quebrar, no lo puedo romper. La incertidumbre también puede afectar ello, porque tal vez las personas lo que hagan es que empiecen a buscar trabajo en otra parte. En este momento hay muchas tendencias de tecnologías, bueno, en datos, en la inteligencia artificial, y hay muchas personas que se han preparado para ello y simplemente pueden migrar e irse. Entonces, claro, se cansan porque dicen, Claro. mi tiempo o mi ingreso, mi calidad de vida, mi tranquilidad, mi sistema nervioso no vale esto. Y se van. También O sea, puede el costo pasar. lo termina asumiendo muchas veces el equipo que queda, digamos, para Eso. seguir manteniendo dentro de lo humanamente posible, ¿cierto? El
La el esperanza de vida valor. queda dentro de los que se quedan, como hace el equipo, y además de eso empiezan a sumarse y nuevas personas, tal vez para cubrir esos vacantes que quedaron. El tema es que vuelve a haber una etapa de onboarding y eso reduce nuevamente la velocidad con la que venía el equipo. Todo lo que ha ganado de pronto en madurez ágil, en una evaluación, bueno, que se hace de la madurez, empieza a bajar y a retroceder, porque ya no se tiene la misma madurez, conocimiento, acercamiento, manejo de un tablero ágil donde digo, estoy topado, donde no hay una buena práctica de yo te reviso tu código, tú revísame el mío, está para tal día, yo ya planifiqué, qué nos falta, o sea, como esa sincronización tan bella que se da cuando realmente un equipo logra compactarse. Fluir. Sí, es que es casi una familia, realmente trabajar en un equipo ágil es como trabajar en una familia, se conoce uno el mal geniado, el que es de buen ánimo, el que pone el buenos días para todos, todos los días, el que está siempre ahí, pero es silencioso, no habla mucho, pero te acercas a él y es la mejor persona del mundo. El que cuenta también todo acerca de sus deportes, de a dónde fue el fin de semana, qué come, qué nos gusta y también, bueno, lo grato es que la oportunidad de encontrarse, ya sea, bueno, en la localidad de la empresa o encontrarse por fuera para hacer la integración ya persona a persona. Sí. Y ahí pensando como, antes habían hablado, ¿cierto? Como pensando un poco en la comunicación que hay en los equipos, ¿es cierto? Comentabas que se volvía más burocrática, porque efectivamente tú has visto que se vuelve un poco más a la comunicación vía mail, que no es malo, pero de repente el exceso, ¿cierto? Como puede ser... puede ser más lenta y menos efectiva, digamos, pero ¿cómo se ve afectada la moral del equipo y la comunicación, dado que empieza a pasar esta dinámica un poco, eh, no sé si una dinámica tóxica, pero tampoco es grato estar que las personas se estén cubriendo a cada rato, ni nada, ¿cómo ves eso tú en los equipos? ¿Qué te ha tocado ver? Mira, yo pienso que esa práctica es volver un poco como al pasado. Era una Sí. práctica mucho de los proyectos tipo cascada anteriores. Bueno, no hablo ahorita porque pues claramente el PMI ha Ha avanzado, cambiado, ya sí. sí, ya es otro. Pero era como el me curo la espalda para que cuando estalle el problema yo pueda decir es que yo lo dije. Me quedé como la evidencia de que lo dije. Y nuevamente se empieza a abrir la brecha entre tecnología y usuario. O sea, ahí volvemos Ya. a una práctica inmadura, donde es como si fuera tecnología versus el usuario versus tecnología. Es que no hacen, es que esto se va a atrasar, se llega a la fecha y no se ha logrado. Donde se piden reportes a la PMO y empieza a verse que no está cumpliendo con lo comprometido en los Q. Y no, el equipo ya no es el equipo de confianza porque la buena comunicación genera confianza dentro de las personas, la transparencia, o sea, valores muy marcados dentro de nuestro cambio de pensamiento que hacía que nosotros trabajáramos o trabajemos bajo esos lineamientos. El tener escalamientos, ahora respóndele tú el correo y qué pasó con esto, y viene la reclamación, ya empieza el correo, el correo, el correo. Además que si se te llena la bandeja de correos, ¿qué eficiencia? Volvemos a hablar de la eficiencia. Puede tener un proceso donde tienes que leerte 2000 correos y pegarle al que hay que contestar, ¿no? Porque dentro de eso uno tiene el correo que es azul, el amarillito, el más morado, el más rojo, para saber a quién le tengo que responder primero. Y si se me quedó un correo, justo ese era por allá, el que no leí, era el que tenía el problema. Sí. Y ahí me voy a generar un caos.
Entonces, siempre en los proyectos se trata de, y bueno, en la vida diaria, de controlar ese vulca, ese caos que hay, ¿cierto? Por todas partes. Sí. Eso es lo que queremos, controlar el vulca, pero el vulca hay que gestionarlo con los que hacen las cosas posibles, con las personas. No se controla a punta de correo, no se controla con una burocracia que de pronto no es empática y no se controla con personas desmotivadas y que empiezan a perder el compromiso frente a lo que realmente se ha puesto como propuesta de valor y todo lo que se trabajó en agilidad, en hacer actividades, en preocuparte y hacer un coaching a un equipo para que sean empáticos entre ellos, el enseñar a empoderar las personas, el que tengan un diálogo abierto, una confianza también a que, pucha, y mi hijo amaneció enfermo, tengo que salir para la clínica o yo me siento súper mal, voy a ir en este momento al médico para que me revisen y el equipo sea empático y diga, vaya que aquí le estamos cubriendo. O ante cualquier cosa que nos pueda suceder, ¿no? Darse cuenta que hay alguien que viene a un ritmo acelerado, lleva mucho tiempo sin tener un tiempo de descanso y que el equipo dice, ya, es sano que usted pare acá, tome un tiempo de descanso y retome porque lo vemos que se está deteriorando y su ánimo venimos viendo que va cayendo porque nos conocemos. Entonces, controlar ese volcán, para mí, el Scrum Master, esa era parte de su labor, controlar el volcán de los equipos, el protegerlo, el animarlo, el inclusive tener una confrontación del uno a uno cuando las cosas no están funcionando bien, porque no todo es eres bonito, eres hermoso, vamos equipo. Claro. No, hay momentos de verdad donde hay que trabajar momentos de verdad y hay momentos donde hay que confrontar y hablar las situaciones y en efecto aplicar también eficiencias cuando vemos que algo dentro del engranaje nos está bloqueando, es una pequeña piedra que bloquea y para, pero es ya más por una voluntad personal que por un tema realmente de equipo. Absolutamente. Y estaba pensando un poco cuando estabas hablando, es como también se produce como una ineficiencia, la ineficiencia que oculta un poco, que produce la eficiencia, ¿no? Como ese grado de, no sé si caos, pero quizás entropía podríamos pensarlo, ¿cierto? De los sistemas propiamente tal, y cuando haces ciertos cambios en las configuraciones se produce una entropía natural y a veces mucho más que natural. Y ahí también, Diana, para preguntarte un poco, cuando tienes que hacer lo mismo con menos manos, con menos personas en los equipos, ¿cierto? ¿Cómo vas gestionando las expectativas de los stakeholders, sobre todo cuando las cosas a lo mejor no van saliendo bien? Porque cuando van saliendo bien, quizás es la parte más bonita, ¿no? Pero cuando no están saliendo como esperamos y tienen menos manos, ¿cómo se gestionan ahí a los stakeholders? Bueno, ante todo la buena comunicación y la transparencia, como mencioné anteriormente. Transparencia no con el ánimo de encender una llama que caiga en el escalamiento y en la burocracia, pero sí también en entender nuevamente alineado a su plan de compromisos o de sistema para cuando lo necesita. El para cuando lo necesita es importante. Y de todo lo que necesita, ¿qué es lo primero que necesita que salga o desea que salga o que nos comprometemos con salir? También porque pueden suceder cosas fuera del equipo como proyectos transversales que afectan toda la organización y nos paran el proyecto que llevamos nosotros. O sea, lo que tú decías, son decisiones corporativas que nadie puede decir, no lo hago. O sea, hay que hacerlo y se atravesó y no está en nuestro plan de sistemas, no está dentro de nuestra planificación y hay que trabajarlo al tiempo. Entonces, el mismo equipo, para mí, debe generar la estrategia. Es el mismo equipo el que resuelve su estrategia de acuerdo a cómo esté conformado.
tuve un equipo grande que trabajaba una parte de la integración del batch, otra en el online. Y hay soluciones que se le entregan a nuestro cliente por el batch o por el online. ¿Qué equipo tengo en este momento con más capacidad? ¿Qué quiere que le entregue, señor usuario? Mire, no le puedo entregar el archivo, pero le puedo entregar una solución que le integre la aplicación A con la aplicación B. Le da el mismo valor, le serviría dentro de todo el backlog que usted tiene. Entonces, si decide aceptarlo, yo miro dónde tengo las capacidades y ahí empiezo a generar valor también para los interesados. Y en ese caso, el usuario dice, ve, no me entregaron este archivo que pedí, pero me entregaron también una solución construida de alguna alternativa, una forma. El usuario dijo, quiero un archivo, pero de pronto te dicen, te puedo entregar la información online en esta herramienta. Te la entrego y te la entrego con otra solución, que inclusive puede ser mejor que la primera. Pero, o sea, empieza a aparecer la creatividad también de los equipos, ¿no? Claro, o sea, tenemos en los equipos, por eso son multidisciplinarios, hay gente que propone, el equipo tiene que hablar y proponer, o sea, no tiene que ser algo imparitable que viene alguien y les dice las cosas se hacen así, no, el mismo equipo va a decir, bueno, yo tengo esta idea, podríamos probarlo, podemos hacerlo, claro, y si unimos esto y si hacemos lo otro así, mire, yo dejo esto acá, se lo envío, se habla con el interesado y bingo, puede ser que la solución sea mejor inclusive que la pedida. Absolutamente, sí. De la adversidad salen cosas muy interesantes, digamos, porque te ponen a prueba absolutamente y los seres humanos, si bien hoy día estamos con la inteligencia artificial y hay muchas teorías conspirativas, pero los seres humanos tenemos un grado de creatividad importante y que en los momentos de más aprieto salen buenas ideas, como buenas iniciativas. Somos creativos, usamos nuestro cerebro, lo podríamos usar mucho más, pero en esas situaciones sale la luz de alguna manera. Claro, hay que empoderar a la gente sabe lo que está haciendo, conoce lo que hace. Y hay que decir, hable, dígalo. Ustedes saben cómo lo hacemos. Son ellos los que hacen las cosas posibles realmente. Y ellos tienen que creerse eso porque son los que hacen las cosas posibles. Entonces no está en manos de que alguien me dé una directriz simplemente para yo moverme, sino que yo tengo la capacidad de crear y dar solución. Tengo una idea, la puedo poner y puedo dar valor. Yo creo que eso también ha sido como dado que estábamos hablando antes un poco de las diferencias, pero claro, si uno piensa hace 15 años atrás, trabajar en proyectos, en entornos a lo mejor no ágiles, porque no en Chile había poquito, a lo mejor hace 15 años atrás no era algo a lo mejor tan presente como está hoy día, pero claro, esa es una evolución que no importa que hoy día tú digas que trabajas en un proyecto cascada o tradicional, y creo que la agilidad ha como empapado un poco también al lado tradicional de la gestión de proyectos con respecto también al empoderamiento de los equipos, si bien bueno, parte raro que todavía igual se llama como jefe de proyecto, como jefe, ¿cierto? Generando un poco también como la jerarquía en ese sentido, pero igual en el fondo se trabaja en colaboración mucho mayor hoy día que hace a lo mejor 15 años atrás, y creo que eso también es gracias a la agilidad que ha estado ahí machacando, y que se ven buenas cosas como buenos resultados, independiente al contexto coyuntural hoy día, ¿no? Sí, abrió realmente un camino muy bueno para que las cosas las hiciéramos más fáciles, más simples. Sí. Yo vivo agradecida porque viví los dos frentes. Bueno, ahora se nos viene trabajar con proyectos también híbridos. No soy adversa a ello,
pues me parece positivo en términos que el equipo que hace las cosas posibles tiene que seguir operando como con todos sus mecanismos de defensa bien puestos, con su seguridad psicológica bien puesta. Y asimismo tiene que haber de pronto en el gobierno el saber comunicar a otras áreas realmente cómo vamos dentro de lo planificado por Q, dentro de lo que me entregaron en platica, porque también la plata está ejecutándose. ¿Cuánto estoy dando? ¿Está bien? ¿Es sano? ¿Es transparente hacerlo? Siempre y cuando no nos convirtamos nuevamente en el artefacto y la reunión de la reunión de la reunión, porque no podemos perder esa eficiencia que tenemos con las personas para realmente involucrarse dentro de entregar o de liberar las cosas que se necesitan. Sí. Hay una parte que para mí es muy valiosa y que también aprendí en este camino, y es despertar al liderazgo servicial. Como tú dijiste, ese nombre de jefe de proyecto siempre era como lo que la jefa diga, o nos van a hacer o la jefa retaba a todos porque iban atrasados, o decían pizza y todo el mundo se quedaba ya hasta tarde. Si no es el liderazgo servicial de nos tocó tarde, bueno, todos lo vamos a hacer voluntariamente, hoy nos toca hasta tarde y estamos juntos en esto, acompañándonos, porque vamos a liberar y estamos emocionados porque vamos a entregar algo que comprometimos y llevamos trabajando a ritmo fuerte. Y también el tema de que las personas del equipo trabajen en ellos mismos realmente, porque no solo basta con que el líder quiera ser servicial y empático, sino que cada uno de los colaboradores que está dentro del mismo tiene que trabajar en sí mismo, en su seguridad personal, en su seguridad psicológica, en sus habilidades blandas para comunicar, porque tenemos a veces comunicaciones fuertes, nefastas dentro de ellos mismos, y a veces también, o sea, que si tal vez yo no aprendo a leer el texto dentro del contexto, me va a derrumbar o me va a sentir aminorado, porque no todos son iguales. Entonces, yo también y cada uno de los del equipo tiene que trabajar en sus fortalezas, porque no siempre se va a encontrar con una persona dulce, amable, alguien que te diga, ven, yo te voy a hacer un onboarding que dure 3 días, sino aquí te dices, te subes al carro y desde hoy ya estás empezando a andar. Entonces, hay que dar ayuda y pedir ayuda. Hay que saber reconocer cuando hago las cosas bien y cuando tengo oportunidades de hacerlo mejor también. Y cuando tengo algo por dar, porque muchas veces dentro de lo tradicional se decía, yo no le voy a enseñar a nadie esto que sé porque el día de mañana pues me botan, es como mi protección, que el que se queda con el conocimiento soy yo. Sino el compartir también lo que sé, porque el primer riesgo, el día que te contratan o que tú firmas un contrato de algo, de lo que sea, hasta en la vida personal, es que al otro día te voten o se acabe, se rompa. Sí, eso puede pasar en cualquier momento. Lo que queda es el profesionalismo, la persona, el que ese grupo con el que trabajaste, con el que diste, diga, sí, extraña a esta persona, se extraña su profesionalismo, su visión, su amabilidad, el toque que tenía para hacernos cumplir, como esas cosas que se ven intangibles, pero que realmente hacen las cosas posibles. Y tú lo ves en Lean, tú lo ves en el Agile, tú lo ves en el Management, las personas en el centro. Las personas son las que inclusive entrenan la inteligencia artificial para que entregue algún resultado. Le tenemos miedo a la inteligencia artificial, pero si nosotros no le entregamos información valiosa a esa inteligencia, no va a funcionar.
no va a funcionar. Entonces hay que adaptarse al cambio y explotar, buscar siempre como la mejor oportunidad para ir evolucionando, creciendo y Ujú. adaptándose. Absolutamente de acuerdo contigo, Diana, y como con la reflexión que haces sí, de todos los puntos. Y estamos llegando casi al final del episodio y hemos conversado de todo un poco, como que hemos tocado todas las aristas de las personas, ¿cierto? De las condiciones para trabajar en los proyectos, de los resultados, de la comunicación. Y preguntarte un poco, ¿cierto? ¿Qué recursos tú le recomiendas a la audiencia, por ejemplo, que audiencia que trabaja en proyectos o en productos, como con sabores a proyectos, pero ¿qué recursos tú recomiendas? Bueno, mira, recursos, yo tengo como herramientas, escuchar podcasts, leer libros, también escuchar a otros cómo hacen las cosas. Por ejemplo, como podcast, a mí me gusta escuchar mucho a Margarita Pasos. Ella es una coach empresarial que es Ujú. colombiana también, es de Medellín Sí, la y conozco. es muy integral. Trabaja desde la parte que es emocional, que es Ujú, fundamental, el tema cómo piensas, cómo miras las circunstancias de la vida, cómo te empoderas para tú comerte el cuento y hacer y lograr que los otros también caminen bajo ese liderazgo, como temas también de ventas, de realmente quién es y por qué es importante el cliente y por qué no me tengo que estancar y por qué tengo que reinventarme con todo lo que tiene pues, el mercado hoy en día. Me encanta Margarita Pasos, por ello la sigo. También leer libros. Eh, Ahora he estado leyendo uno que es Lean Service Management Total. Habla todo ya, el tiempo del Lean, compara como la evolución que ha tenido el Lean también muy afín con la agilidad. ujú, También siempre habla pues de la eficiencia, pero desde la eficiencia desde el punto de vista de hacer mejores los procesos o qué proceso no me está funcionando ujú, y que lo puedo mejorar, lo puedo reinventar, lo puedo cambiar. Y también habla de tener las personas al centro, siempre lo menciona, uno de los ujú, pilares, las personas al centro, o sea, por fin estamos entendiendo, los que hacen las cosas posibles somos las personas. absolutamente. Ese y también, bueno, empecé a leer otro libro, voy a hacer PIP en una parte, pero es como mandar a la PIP de una forma educada, Ya, que es de Alma Cardala. Y pues realmente es el tema de establecer límites, también ujú, establecer eso. límites, el saber entrar a jugar en situaciones donde en efecto tú puedes estar en un proyecto y puede estar tu jefe, pero tú también puedes decir yo no estoy de acuerdo. Ujú, absolutamente, O la sí. respuesta que me diste no me convence. Ujú, Eh, claro, diplomáticamente, pero aprender a poner esos límites o dentro del mismo equipo. ujú, así Muchas es. veces las mujeres tenemos que trabajar en tecnología con equipos que son solo hombres. Ujú, Y los hombres pueden llegar a ser pesados, bastante rudos con nosotras las mujeres. Y ahí tenemos que saber poner y establecer también límites. Límites así también es. con los horarios a veces de trabajo para las personas. Límites sanos, positivos. Entonces, un líder de proyecto, un líder servicial, tiene que trabajar mucho en su psicología diaria, mucho en su cómo ve las cosas, porque realmente la carga emocional y psicológica que se lleva para que las cosas se hagan posibles es un reto diario. O sea, cuando uno cierra el computador por la noche, hace, como que suelta y dice, lo logré un día más pude, inclusive uno se queda pensando, ya, y mañana con quién, voy a hablar con tal y me quedó esto y lo Sí, otro.
Uno siempre se queda ahí dando vuelticas en la cabeza, pero realmente es porque el tema le apasiona. Seamos claros, el tema apasiona. Sí, absolutamente. Oye, Diana, y ahora sí, ya la última pregunta y para ir cerrando, como cuéntanos un poquito como cuáles son tus próximos pasos, como qué se viene de Diana para adelante, para el futuro. Mira, he pensado y estoy como trabajando en muchas cosas, justamente lo decía ahorita, uno de ellos es volver a trabajar o repasar el tema de mi centro como Ya. líder, fortalecerme, ¿cierto? Porque hay mucho desgaste cuando trabajamos en proyectos y a veces necesitamos recargarnos, reconectarnos. En este momento estoy trabajando también en subirme al tema de las tecnologías, los cambios que está pidiendo el mercado, porque pues la tecnología es dinámica, esa no queda estática y si nosotros vamos a trabajar en proyectos de tecnología, pues tenemos que subirnos en el buque. Sí. Bueno, también parte como de el que sigue, mi naturaleza, aunque trabajo con proyectos de ingeniería, de ser administradora de empresas. Ujú. Y pues con todo el conocimiento que ya tengo, como con las cosas que me he fortalecido de corazón, me Ujú. encantaría poder apoyar esas empresas que son medianas o pequeñas, ayudándolas con este tema de estrategia, liderazgo, mejorando algún tema de sus procesos, como que ayudándoles a formar equipo, porque seamos honestos, en Latinoamérica realmente las economías las sostienen las pequeñas y medianas empresas. Las grandes son contadas con los dedos de las manos, Ujú. pero los Ujú. que realmente hacen que la plática circule y que inclusive crezca la oportunidad de empleabilidad, de creatividad, de muchas cosas son las pequeñas y medianas empresas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, hemos trabajado muchos años también en empresas robustas donde hemos tenido la oportunidad de aprender, conocer, afrontar y por qué no darle la oportunidad también a estas empresas que la están guerreando, la están luchando por mantener, por crecer, por dar, por brindar a la sociedad también una oportunidad de trabajo para alguien, Absolutamente. donde también quieren apostarle a su proyecto profesional, a su iniciativa profesional, Ujú. Ujú. a que otros se animen también a apostarle, a ser ese emprendedor que se necesita y a que tal vez esa juventud que se está levantando y que toma las cosas de una forma más natural porque crecieron naturalmente con la tecnología, también le apueste a montar empresa y Mm. valore la experiencia de los que han vivido tanta experiencia. Entonces, para mí sigue eso, trabajar o nivelarme con de pronto que no me he nivelado porque estuve mucho tiempo en un proyecto que a veces te come el tiempo, Sí, te como el día a día. Mm. pero también trabajar y orientarme en apoyar esta clase también de empresas. Y bueno, esto no es confidencial, pero me gusta mucho trabajar para fundaciones. Por ejemplo, en Chile tuve la oportunidad de estar unos meses como voluntaria en WOMAP, se llama la Ya. empresa, y me asignaron tres damas, tres mujeres, que cada una tenía su emprendimiento y su trabajo, y poderles enseñar como estrategias de ventas, manejar sus redes sociales, también temas como de ordenar sus finanzas, porque muchas veces las personas que están empezando, el dinero que es de la caja del negocio es el mismo dinero que se ponen en el bolsillo porque no se asignan un salario. Eh, bueno, situaciones como ellas también del poder dar a otros, eh, esperando simplemente que esa persona o que a la sociedad le vaya bien y le vaya mejor. Eso es Qué lindo, como Diana. lo que Mm. tengo. Qué lindo, Diana. Y tiene que ver también mucho con este liderazgo servicial que tú también
que tú también trabajas, ¿no? En los proyectos que te ha tocado trabajar, liderar desde distintos roles. Así que, bueno, vamos a ir concluyendo este episodio y quiero agradecerte por haberte animado a participar y compartir tu experiencia. Creo que ha sido muy... ¿qué palabra? No se me viene la palabra, pero que ha sido muy sincera, muy de adentro, como lograste transmitirme también mucho los conceptos de la agilidad. Así que muchas gracias, Diana, por atreverte y por estar hoy día acá. Gracias, Lucía. Para eso estamos, para ser líderes serviciales en nuestra comunidad. Así que bueno, ahora esta comunidad que escucha este podcast, esperamos que esta conversación, ¿cierto?, les sea de mucha utilidad y que si les gustó el episodio, lo compartan, sigan el podcast y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, gracias.